Dejemos que Dios tome el control de la predicación, que sea la palabra que realmente la que hoy, su palabra llegue a tu vida y sea un rema, sea lo que tú estás necesitando hoy escuchar. Que Dios siga sanando a través de ella tu vida, tu corazón, y vaya sanando cada herida. Que Dios te dé la fuerza y el poder que viene de lo alto a través de ella. Cierra tus ojos. Padre bendito, te damos tantas gracias, Señor, por este privilegio que nos permite estar aquí en este lugar. Estamos dispuestos, estamos ya preparados, nuestro corazón está sediento, está esperando tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos tu mano, cómo está en nuestra vida. Vemos tu mano, cómo está en nuestra familia. Vemos tu mano, cómo está en este lugar. Gracias por el privilegio que nos permites hoy estar aquí. Hemos sido elegidos, hemos sido escogidos por ti. Hoy nos queda más que agradecerte y amarte y entregarte nuestra vida porque te pertenece a ti, porque hemos sido comprados por precio de sangre. Que este tiempo sea un tiempo de gozo, un tiempo de paz, un tiempo donde no hay distracción alguna, sino solamente eres tú y yo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Vemos en la Biblia, muchas veces cuando Cristo hablaba o cuando Jesús hablaba, en algunas partes decía desierto, desierto. Cuando hablaba Jesús de esa manera quiero que pongas atención. Es muy importante, y no porque era menos importante lo que él decía antes, sino en ese momento decía quiero que pongas atención. Desierto, desierto te digo. El domingo pasado Dios habló de lo que realmente está demandando en esta iglesia. Habló de la alabanza y de la adoración y dejó muy en claro, no son los cánticos, no son los instrumentos, es el corazón que yo tengo en comunión con Él todos los días de mi vida. Yo lo alabo, yo lo adoro en todo momento, en todo lugar. ¿Por qué? Porque dice que hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y dice la palabra que Dios es espíritu y por cuanto es espíritu, Él está en todas partes. Entonces en cualquier parte yo lo puedo adorar y lo puedo alabar. Eso fue la enseñanza del domingo pasado y fue una enseñanza ¿para quién? Para Agua de Vida, para la iglesia. Hoy nuevamente Dios dice, estuvieron pidiéndome a mí, estuvieron orando, estuvieron clamando hoy la iglesia por algunos días en ayuno y en oración para que Dios siguiera mostrando su voluntad de lo que tenemos como iglesia que cambiar, que quitar de nuestra vida. Y hoy justamente vamos a hablar nuevamente para la iglesia. Lo tocamos en la mañana, lo tocamos el día de hoy. El título de la predicación, si quieres anotarlo, es La rebelión es una señal de apostasía. La rebelión es una señal de apostasía. Y decíamos en la mañana que todos nosotros tenemos rebeldía. ¿En dónde? ¿Cómo es que nace esa rebeldía? Entonces vamos a ir aprendiendo a través de la predicación lo que hoy está sucediendo. No solamente está sucediendo en esta iglesia, está sucediendo en el cuerpo de Cristo. Quiere decir que en toda la iglesia de Cristo o de Dios está habiendo rebeldía. No es casualidad que tú veas cómo golpean a los policías, a los soldados, cómo los matan, cómo los asesinan, a la autoridad. No es coincidencia cómo en las escuelas ya el alumno ya no le puede decir nada al maestro porque lo demandan. Ya el hijo tiene toda la autoridad para demandar a los padres. Ese es un espíritu de iniquidad y está prevaleciendo justamente en el reino. Decíamos predicaciones anteriores, el mundo está llegando a la iglesia y no la iglesia al mundo. Si Dios está tocando justamente este tema es porque necesitamos trabajar en nuestra rebeldía. Y unos somos más rebeldes que otros, pero todos somos rebeldes ante la autoridad, ante nuestras autoridades y aún ante la autoridad de Dios. Muchas veces decimos, es mi vida, yo hago como yo quiera de mi vida, yo decido, yo lo gano,
Yo trabajé, es mi casa, es mi carro, es mi familia, son mis hijos, es mi matrimonio, soy yo. Y dejamos a Dios a un lado. Y eso es lo que está sucediendo mucho en el reino de Dios. Y quiero tomar un pasaje que leímos hace tiempo para aprender qué era la apostasía. Y era justamente, es apartarme de la verdad, apartarme de la fe. Y también la apostasía significa estarme oponiendo a las autoridades. Dice en la primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1, solamente anótalo para que lo escuches. Primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es lo que dice justamente Pablo a Timoteo. Es lo que yo digo hoy como pastor en esta iglesia. Está habiendo mucha apostasía, o sea, está siendo muy evidente la apostasía. ¿Por qué? Porque estás dejando de escuchar la palabra y obedecerla. Y estás obedeciendo justamente lo que dice aquí. Estás escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Recuerda que una doctrina de demonios es la que se opone a las cosas de Dios. Entonces, cuando tú no obedeces, la instrucción que Dios da es clara y tú no la llevas a tu vida, estás siendo entonces rebelde. Te estás oponiendo a la autoridad que Dios ya estableció. Y eso es muy fuerte. Es altamente fuerte que tú estés en contra o te estés oponiendo ante las cosas de Dios. Y tienes que aprender una cosa, y eso es algo que tenemos que aprender toda nuestra vida. Somos administradores, no somos dueños. Tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu casa, tu carro, tu trabajo, tu dinero, los bienes, los terrenos, todo lo que tú has adquirido no es tuyo, le pertenece a Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces quiero decirte que hay cosas que se están dando y a lo mejor no estás siendo no estás discerniendo cómo se está moviendo los espíritus cerca de ti. Y eso tenemos que aprenderlo. Hemos leído muchas veces que tenemos que discernir los espíritus. ¿Qué espíritus se están moviendo alrededor de mí, alrededor de mis hijos, alrededor de mi familia, alrededor de mi casa, en mi trabajo, en mi iglesia? ¿Qué espíritus se están moviendo? Y por eso hemos estado orando, hemos estado ayunando para que Dios muestre qué espíritus hay que expulsar de este lugar. Y la única forma es que Dios nos lo vaya mostrando. Y si Dios nos está llevando a que tenemos que ser verdaderos adoradores, que lo adoren en espíritu y verdad, es porque se estaba dejando de hacer eso aquí en la iglesia. Ya la gente llegaba impuntual, la gente no le interesa llegar a tiempo con el Señor, ya no viene con un corazón preparado de toda la semana, se preparan unos minutos antes saliendo de ella, pelean, se conflictúan y nada más llegan aquí a la mesa y de repente, aquí a la iglesia, ya todo no pasó nada. Y así no sé cómo se prepara un corazón. Un corazón se prepara justamente de este domingo al siguiente domingo. Hay cosas que Dios aborrece, hay cosas que Dios odia. Si tú no sabías que Dios odia, sí, Dios odia, pero es un odio santo, no es como el odio que tú puedes emanar de tu corazón, porque Dios no es malo. Dios no tiene maldad en sí, porque su naturaleza no se lo permite, pero Él odia el pecado. Y quiero que anotes, aquí sí quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 6 y vas a darte cuenta de lo que Dios odia. Y mucho de lo que Él odia se está manifestando hoy aquí. Y tal vez esté manifestando en tu casa y tal vez esté manifestando en tu vida y no estamos haciendo gran cosa por quitar esos demonios o esos espíritus de tu vida. Vean lo que dice Proverbios capítulo 6. Si pueden ayudarme con la música de fondo, por favor. Gracias. Proverbios capítulo 6. Y tal vez lo tienes subrayado. Y si no lo tienes subrayado, yo te pediría que lo subrayes o anótalo en tu cuaderno y lo vas meditando, de tal forma que lo consideres, lo tengas muy en cuenta. Dice aquí en Proverbios 6, versículo 16, en adelante, dice 6 cosas, ¿qué dice ahí?
quiere decir, en el original hebreo, significa odiar. Entonces dice aquí, 6 cosas que Dios odia. Versículo 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Versículo 19, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. La discordia es igual que la cizaña. Si tú vas a hablar mal de tus autoridades, si vas a hablar mal del maestro, si vas a hablar mal de tus padres, si vas a hablar mal del pastor, Dios odia eso. Cuando Dios te permite ver cosas que no están dentro del orden de Dios, Dios no te lleva a juzgar, Dios no te lleva a criticar, Dios no te lleva a señalar. Eso lo hace el diablo, porque el diablo quiere que cargues culpas que Cristo ya se llevó justamente en la cruz. Entonces tienes que aprender esta parte. Si tú ves cosas que a ti no te agradan, en donde Dios te puso, donde Dios te puso, tienes que ponerte a orar en lugar de estar criticando o juzgando o señalando lo que a ti no te gusta. Eso tenemos que aprender, iglesia. Porque si comienza aquí a haber murmuración, o en tu casa, o en tu trabajo, ¿saben lo que ocasiona la murmuración y la cizaña? División. Y una casa, una familia, un matrimonio, una iglesia dividida no prevalece. ¿Y Dios es un Dios de división? ¿O es un Dios de unidad? Luego entonces, ¿quién divide? Entonces ten mucho cuidado de estarle sirviendo al diablo y estar dividiendo tu casa, tu familia, tus padres. Ponte mejor a orar por ellos. Porque todos necesitamos justamente oración, no división. Y hay gente que le sale de su corazón, porque ¿de dónde nace justamente la rebelión? ¿De dónde sale la rebeldía? Del corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿De qué está lleno tu corazón? ¿De qué has llenado tu corazón en estos últimos meses, últimos días? ¿De qué está lleno tu corazón? Que te lleva justamente a criticar, a juzgar, a señalar las cosas que están mal. A tus ojos, en lugar que te pongas a orar. Entonces, si aprendemos esta parte, vamos a ir creciendo. Dios nos demanda crecimiento espiritual, no solamente físico. Sí, gracias a Dios que está proveyendo y está haciendo tu iglesia cada día más bonita, ya más en orden, ya más limpia, estamos creciendo, qué bueno. Pero si no crecemos espiritualmente, ¿de qué sirve? ¿Sirve de algo? Yo creo que no. Sería una burla para el Señor. Luego entonces, ¿qué es lo que Dios está demandando? Crecimiento, y quita la rebeldía de nuestro corazón. Aquí la pregunta que muchos es, la rebelión contra la autoridad de Dios fue el primer pecado. ¿Dónde? ¿Dónde se cometió el primer pecado de rebeldía? En los cielos, con Satanás. El diablo se rebeló contra Dios porque quería ser como Dios, y Dios no lo permitió. Eso apréndelo. Cuando tú lees en Ezequiel capítulo 28, ves la vida de Satanás como una creación de Dios, como un querubín de Dios. Y cuando él se revela ante Dios, ¿qué hace Dios? ¿Lo deja? ¿Hace caso omiso Dios? ¿O lo expulsa? Entonces, ten mucho cuidado, porque eso obviamente hasta el día de hoy es vigente. Hasta el día de hoy es vigente. Ten mucho cuidado con estarte oponiendo contra Dios, porque Dios te va a expulsar. Dios te va a sacar, Dios te va a quitar. Y creo que será muy terrible. Te pueden sacar de un evento deportivo, te pueden sacar de la empresa, puedes perder un negocio, pero que Dios te saque, creo que será lo más terrible en tu vida. Entonces fíjate bien hoy, si hay todavía esa rebeldía, hay que trabajarla en tu corazón. ¿Dónde entonces fue el primer pecado aquí en la tierra? Bueno, lo podemos ver en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Hoy espero que aprendamos mucho. Amén. Amén. Gloria a Dios, Señor. Bien, vamos a ver entonces Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, vamos a ver el versículo 6. Génesis capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver cómo es, de dónde viene, cómo es que nace
la rebeldía o la rebelión contra la autoridad de Dios. Y dice en el versículo 6, cuando Satanás o la serpiente está hablando con la mujer, con Eva. Y dice en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar. ¿Se acuerdan de las 3 puertas que el diablo o el Dios de este mundo va a querer que el creyente abra? 3 puertas, anótalo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dijimos en las predicaciones pasadas que la puerta que más fácil abre el creyente es la vanagloria. Y si abre la vanagloria, va a abrir más fácil los deseos de los ojos y los deseos de la carne. A otra cosa, ahora, escucha bien lo que te voy a decir. Observa, lo que tú acabas de leer, dice que para Eva el árbol era bueno. Quiere decir que hay muchas cosas que para Dios es malo. Dios ve cosas malas, pero para el creyente o para mucha gente son buenas. Ese árbol a los ojos de Dios era bueno o malo. A ver, vamos a ver qué dice la Biblia. Versículo 17 del capítulo 2 de Génesis. Dice así, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, para Dios ese árbol era bueno o malo. ¿Qué producía ese árbol? Vida o muerte. Luego entonces, ¿por qué cuando Dios te dice que lo que vas a hacer o lo que estás haciendo te está produciendo muerte, por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué? Por tu rebelión, por tu rebeldía, por tu soberbia, por tu orgullo. Porque tú piensas saber más de Dios. Hoy tu inteligencia dice, yo sé más y conozco más de Dios, por eso no hago las cosas que Dios me manda. No le hago caso al pastor. Porque el pastor es un hombre, como cualquier hombre. Y tiene razón, pero esa es una razón a medias. Si bien es cierto, el pastor es un hombre, pero es un instrumento para tu vida espiritualmente. Y tienes que darle respeto. Y tienes que reconocer su investidura espiritualmente, porque Dios te lo va a demandar. Dios ha puesto orden en esta vida de sociedad en el mundo. ¿O tenemos un Dios de desorden? No, claro que no. Claro que no. Cuando tú vas en la ciudad y de repente llegas a un lugar donde no funcionan los semáforos, ¿qué es lo que tú ves? Caos, desorden. ¿Qué trae eso? Fíjense, un pecado de desorden, ¿qué trae? Otro pecado, enojo, ira, golpes y hasta muerte. Yo llegué primero. No, es que yo vi desde allá, el lugar estaba vacío. No, es que yo llegué primero. No, es ¿por qué? ¿Por qué? Se matan por un lugar. Habiendo 400 lugares vacíos, pero yo quiero ese lugar. ¿De qué habla eso? Orgullo, soberbia. Y Dios puso un orden. Entonces ten mucho cuidado, que si para Dios lo que Él dice que es pecado es malo, para ti tiene que ser lo mismo. Y aquí Eva, creo que algo pasó con Eva que dijo, no, para mí ese árbol no es bueno, no es malo, es bueno para comer. Y además puedo alcanzar ¿qué? La sabiduría de ¿quién? De Dios. Y el diablo te va a engañar con la misma estrategia. A ver, yo te pregunto, ¿para qué buscas al pastor? ¿O para qué buscas a tus papás? ¿O para qué le preguntas a tu jefe que no, Dios no te dio la capacidad para decidir? ¿Qué dice uno? Sí. Entonces no te hagas tan dependiente del pastor, ni tan dependiente de tus padres, ni tan dependiente de tu jefe. Tú toma la decisión, ten creatividad, ten iniciativa. Y yo no estoy diciendo que sea mala la iniciativa, pero hay cosas en las cuales no te permiten la iniciativa actuar. Cuando Dios dio la instrucción a Moisés de cómo tener que hacer el tabernáculo, no se dejó a su iniciativa, a su creatividad. No, hubiera hecho una lancha. Hubiera hecho algo diferente. Y le hubiera dicho a Dios, es que es que algo surgió dentro de mí que yo preferí que fuera de esta manera. Cuando Dios le pidió, lo demandó a Noé hacer el arca, fue lo mismo. Dios dijo cómo tenía que hacer esa arca. Cuando Dios te eligió
Porque quien te eligió fue Dios. Tú no elegiste a Dios, Él te eligió a ti. Y cuando Él te eligió, te dijo, tienes que caminar derecho, ni a la derecha ni a la izquierda, tienes que ir derecho. ¿Qué dice el creyente? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Que no tengo capacidad, no tengo discernimiento, no puedo yo diferenciar entre lo bueno y lo malo? Pues muchas veces no. Ve cómo está tu vida, ve cómo está tu familia, ve cómo están tus hijos, ve cómo estás tú. Eso quiere decir que yo tengo que estar dependiendo ¿de quién? De Dios en todo momento. Entonces hay que aprender esto, iglesia. Nadie, y estoy completamente seguro, que sepa más que Dios. Muchas veces tú llegas a una iglesia cristiana por primera vez y vas adecuándote, te vas conformando en función de cómo está establecida la iglesia y te van enseñando que hay un orden, no hay un horario, hay un liderazgo, el pastor es el que se hace cargo de las ovejas con su equipo de trabajo y tú te han enseñado a orar por este equipo, por el pastor y vas entrando justamente a este orden. Porque así lo estableció ¿quién? Al hombre no se le hubiera ocurrido, porque al hombre para empezar no le gusta el orden. Al hombre le gusta el desorden. ¿Y la rebeldía dónde viene? Del corazón. ¿A partir de cuándo? A partir justamente desde el Edén. A un niño no le enseñas a ser rebelde. Tú le enseñas a que obedezca, a que sea ordenado. Tu recámara, tus zapatos, tu ropa, ¿no? Ya hiciste la tarea, deja tus cosas que usas en su lugar. No las dejes en cualquier parte. Eso todo lo que tú enseñas. Yo no he escuchado papás que digan, deja todo donde tú quieras, ve y manotea donde tú quieras, escupe y... No, tú no le enseñas eso al niño. El niño lo trae de fábrica. Por el pecado original de nuestros padres Adán y Eva. Pero esto va creciendo, va creciendo, va creciendo. Un hijo que no se está instruyendo en el camino del Señor, va creciendo su maldad. Y ahorita dice, pues no, tiene 1 año, tiene 6 meses, tiene 3 meses, ¿de qué me tengo que apurar? Pues es cuando tienes la gran oportunidad de cambiar vidas, cambiar corazones a través de la palabra. No lo vas a cambiar tú, lo va a cambiar Dios de la palabra, pero una palabra que tú hayas aprendido, hayas meditado y hayas guardado y hayas aplicado en tu vida. Porque tampoco es decir de que le pongo ahí el CD o le pongo el USB al niño para que escuche la Biblia y mi vida está hecha un desorden. Así no funciona Dios. Así no funciona Dios. Entonces, ¿la rebeldía a qué te lleva? A la ruina. Un corazón rebelde te lleva a la ruina. No te lleva justamente a tener buenas cosas, a buenos puertos. Y quiero decirte que como la rebeldía o la rebelión es pecado, dice, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que están desprovistos de la presencia de Dios. Esa es la gloria de Dios. No hay presencia de Dios en mi vida por mi pecado de rebeldía. Entonces acuérdate mucho de lo que hizo Eva. Para Eva el árbol era bueno y bueno para comer y podía alcanzar sabiduría a través de ese árbol. Lo que estás haciendo no te está llevando absolutamente a pensar lo mismo. Porque mucha gente pone como pretexto esa parte. Yo no tengo tantos pecados. Mis pecados no son tan fuertes. Mis pecados no son tan significantes. Espérate. El pecado es pecado. Y no hay tamaños grandes ni tamaños pequeños. El pecado te separa de Dios y en ese momento te vas a alejar de Dios y eso te va a llevar a no leer, a no orar y a no obedecer. Se va creando una conciencia cauterizada, se va haciendo insensible al pecado. Acuérdate del síndrome de la rana que hemos hablado muchas veces. Ahora bien, vamos a ver lo que dice Romanos, capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Se escucha mucho eco. Romanos, capítulo 1. ¿Ya estamos en Romanos capítulo 1? Amén. Muy bien, vamos a ver lo que dice el versículo 21. Romanos 1, 21. Y dice así,
Pues habiendo conocido a Dios, pues habiendo conocido a Dios, quiere decir que le está hablando Pablo a los que conocen a Dios, no a los que no conocen a Dios. O sea, quiere decir que te está hablando a ti esta mañana. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Versículo, sigo leyendo. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue lleno de tinieblas, lleno de pecados. Eso significa la palabra entenebrecidos. Lleno de pecado, lleno de tinieblas, lleno de oscuridad. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces mucha gente está caminando con mucha necedad en el camino del Señor, porque se sienten todavía más sabios que Dios, y eso los va a llevar a la ruina, tarde o que temprano. Pero vamos a ver ejemplos más claros de la Biblia. ¿Quiénes fueron necios? ¿Quiénes fueron rebeldes ante Dios? Y tenemos muchos casos, pero voy a hablar de uno, de Saúl, el rey Saúl. El rey Saúl, ¿cómo llegó a ser rey? Fíjense, vamos desde ahí, cómo llegó Saúl a ser rey de Israel. Fue el primer rey de Israel. ¿Quién escogió a Saúl? El pueblo. El pueblo, no lo escogió Dios. Por eso hay que leer la Biblia. Ahí no lo escogió Dios. Lo que hizo el pueblo de Israel, le dijo al profeta y sacerdote Samuel, dijo: ¿por qué nos pones un rey? Porque mira, el vecino de enfrente tiene rey, el de al lado tiene rey, el de atrás tiene rey. ¿Y por qué nosotros no tenemos rey? Queremos un rey. Yo pregunto, ¿quién era el rey de Israel? Entonces era un gobierno ¿qué? Teocrático, ¿no? Porque mandaba Dios en el pueblo de Israel. Pero ellos dijeron que ya no querían ser los súbditos de Dios, querían un rey de chocolate con nariz de cacahuate, ¿no? Físicamente lo querían ver. Y dijo Samuel, empezó a llorar, se empezó a entristecer, se puso muy mal. Y dijo Samuel: híjole, Señor, dijo, ni te preocupes, porque no te están desechando a ti como profeta, sino me están desechando a mí como Dios. Y por eso fue levantado Saúl. Ahora bien, vamos a ver lo interesante de uno de los ejemplos, que cuando en alguien hay rebeldía o hay rebelión, hay orgullo, comete muchos errores. Y no sea que tú te estés reflejando justamente con el rey Saúl, que estés cometiendo muchas cosas equivocadas cuando tú ya conoces el camino, la verdad y la vida. Vamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Sigo escuchando mucho eco en el micrófono. Bien, vamos a ver. Primer libro de Samuel, capítulo 15. Voy a hacer una pregunta antes de darles el versículo. Pónganme atención. ¿Dios es un Dios de confusión? No. Dice su palabra que no es un Dios de confusión, sino es un Dios de amor, un Dios de paz. Cuando Dios habla a tu vida, ¿te quedas como confundido? ¿O Dios es claro? Yo les voy a decir que como pastor, las veces que Dios me ha hablado a mí, ha sido muy claro. El torpe soy yo. Yo soy lento. Y yo le digo a Dios: Señor, perdón mi torpeza, no alcanzo a captar lo que tú me quieres decir. ¿Me puedes decirlo con manzanitas, por favor? Tal vez pareciera de risa, pero no es cierto. Yo sí le pido a Dios que me hable claramente, porque no quiero tomar decisiones que yo supuse, me imaginé o creí que iba a ser así. Entonces yo le digo: Señor, háblame de verdad con mayor claridad. Entonces yo creo que Dios te habla con mucha claridad. El problema es que tú no quieres, ¿no? O quieres intentar oírlo a tu conveniencia, ¿cierto? Pero vamos a poner el ejemplo. Estamos en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, vamos al versículo 3. Y dice así: ve pues, aquí le está diciendo justamente, Dios le está diciendo, o a través de Samuel, una instrucción a Saúl. Y dice en el versículo 3, ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas,
camellos y asnos. ¿Cuál fue la instrucción? ¿Cuál fue la instrucción? ¿Que matara qué? ¿Algunas cosas o todo? Aquí hago un paréntesis, nada más porque para mucha gente que todavía no tiene esa madurez de discernimiento de palabra, es muy fuerte lo que leyeron. Y muchos dicen, es que tenemos un Dios castigador, tenemos un Dios asesino, tenemos un Dios malo. Y yo pregunto, te voy a hacer una pregunta hoy. ¿Quién cree que Dios es justo? Si hay alguien aquí en este lugar donde diga que Dios no es justo, está equivocado. Dios es un Dios justo. Por lo tanto, si es Dios justo, ¿qué merecemos nosotros? ¿Qué merecemos? Porque Dios es justo, ¿no es cierto? La paga del pecado. Luego entonces, ¿qué merecemos? Porque aquí, aunque tengan cara de mustios, todos somos pecadores. Todos. ¿No? Todos. Tú me dirás, ay no, mi vajilla está limpia. Está mocha tu vajilla, ¿no? Así sea de Palacio de Hierro, está mocha, ¿no? Entonces quiere decir que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si a los ojos de Dios nadie es justo, todos merecemos el infierno. ¿Sí o no? ¿Y por qué no nos vamos al infierno? Porque alguien pagó el precio del pecado, amados. No es que Dios diga, bueno, está bien, te voy a dar chance de que seas pecador y acá te espero. No. Lo que hizo Dios es aplicar el castigo sobre una justicia imputada. ¿Dada a quién? A Jesucristo. Y por esa justicia imputada se aplicó el castigo del pecado, que es la muerte, y cargó Cristo con todos los pecados. Y por eso hoy somos libres del pecado y tenemos vida eterna. Pero Dios jamás dejó de ser justo. ¿Y hasta qué viene, pastor? Viene porque tú acabas de leer que dijo, la instrucción de Dios es: quiero que acabes con todo este pueblo, no dejes a nadie, ni a mujeres, ni a niños. Ay, pastor, a ver, por favor, tienes que entender una cosa. Si tú no entiendes que Dios es soberano, vas a vivir una vida amargada y nunca vas a poder creerle a Dios. Y lo he dicho varias veces, y tal vez de una manera burda para que tú lo entiendas. Si tú traes en tu cartera, en tu bolso, 100 pesos, o 10 pesos, o 500 pesos, o dólares, o euros, o libras, no, ya lo dije, lo que sea, ¿no? La pregunta que yo te voy a hacer, cuando tú preguntas a quién que te vas a gastar ese dinero, ¿a quién le preguntas? Oye, ¿me puedo gastar esto? Vas a hacer una encuesta, ¿me puedo gastar esos 100 pesos? ¿Quién dice que sí? ¿Así es eso? ¿O te los gastas? Pues te los gastas. ¿Por qué te los gastas? Pues porque son tuyos. En él le preguntas. A nadie le dices, oye, sí, me los gasto. No, hoy quiero regalar 100 pesos. No me levanten las manos. Estoy diciendo de manera metafórica. Nadie me puede decir, me puede reclamar porque yo regalé 100 pesos. ¿O sí? Nadie. ¿Por qué? Pues porque son míos. Luego entonces, ¿la creación de quién es? Vuelvo a preguntar, ¿la creación de quién es? Luego entonces, ¿todos los seres humanos de quién son? Si Dios decide lo que tenga que decidir, es cuestión de Dios. Pero vamos un poquito más para allá. Acordémonos que el Antiguo Testamento es un testamento profético. Todo el libro del Antiguo Testamento es profético. ¿Cuál es la profecía? Que Cristo iba a venir. Esa es la parte profética, desde Génesis hasta Malaquías. La profecía de que venía Cristo. Luego entonces, además de Cristo, además de lo que habla Cristo, Dios habló de muchas maneras, a través de los profetas, a través de la ley, dijo que era un Dios santo, santo, santo. No tenemos la capacidad, ningún creyente, y menos los no creyentes, de poder pensar como Dios y de entender qué significa santo, santo, santo. Si bien es cierto, es un superlativo
Y en el hebreo no hay superlativos, como en el español, que dices aquí, santísimo. Eso no existe en el hebreo, por eso pusieron santo, santo, santo. Luego entonces, ¿qué representa en este caso Amalek? El pecado. ¿Qué representa Egipto? El pecado. Luego entonces, cuando tú llegas a Cristo, ¿qué parte no has entendido? Que tú no puedes dejar nada de pecado en ti, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando tú te bañas, solo te bañan los oídos. Cuando tú no, espero que todos estén bañando, ¿no? Pero bueno, cuando tú te bañas completito y no dejas nada sucio. Cuando tú lavas los trastes, lavas bien, que no quede ahí algo, un residuo de la comida. La ropa, tratas de mantenerla limpia. Y otra vez, ¿me explicó? Todas esas figuras son justamente cómo tener que ser nuestra vida espiritual. Y si aquí la instrucción fue dada por Dios, tienes que destruir todo, pues tenía que destruir todo. Dios es así, Dios es radical. Te guste o no te guste, porque Dios es soberano, así lo estableció Dios. Y yo me someto a su voluntad. Sí, Señor, punto. Amén. Luego entonces vamos a ver cómo estaba el corazón de Saúl. Como tú comprenderás, habrá muchas cosas en tu corazón, ¿no? Que tienes que empezar a trabajar. Y dice aquí, en el versículo 7, del mismo capítulo del primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 7, dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está en el oriente de Egipto. Versículo 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Hizo bien? ¿Hizo bien? ¿Hizo bien? No, no. ¿Qué no dijo Dios que tenía que matar todo? A veces, muchas veces leemos, pero no leemos correctamente y por eso nos vamos con la finta. Dice, no, pues sí, Dios me permite ser borracho. No, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Bueno, no, de verdad no, sí me voy a perder en la predicación, pero es de que porque Cristo estuvo en las bodas de Caná y que Él dio. A ver, vamos a entender el contexto geográfico, cultural del entonces. Para empezar, aquí no veo ningún judío, para empezar. Y tampoco veo ningún judío de esa época. Allá no había agua, como hay aquí. Lo que se acostumbraba, de acuerdo a las costumbres judías, era el vino. Y no el vino como tú lo tienes en tu refrigerador, lo tienes en la cantina, lo tienes en el cuarto, abajo de la cama. Ese alcohol no tenía Jesús. Era el jugo de la uva fermentado. Imagínense a Cristo enseñando de que los borrachos no van a ir al reino de Dios y les borrachos. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Pero es gente ignorante que no ha entendido justamente la palabra de Dios. Pero bueno, cierro el paréntesis porque eso no es el tema. El tema aquí es que se le ocurrió a Saúl decirle, es el rey de chocolate con nariz de cacahuate, voy a dejarlo vivo. Y sigo leyendo. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los camellos y de todo el de los carneros y de todo lo bueno, y lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea, Dios se puede equivocar. Yo pienso que sí, dijo Saúl. A ver, Dios se pudo equivocar. Lo que Dios me quiso decir es que yo separara la vida del rey y lo mejor del pueblo de Amalek y todo lo demás que lo destruyera. Así fue. Muchas veces nos pasa lo mismo. Por no tener un discernimiento correcto de la palabra, porque no he madurado, porque no estoy leyendo más que leer la palabra, pero no la medito, no la escudriño, comienzo entonces a discernir de manera incorrecta. Yo pregunto, ¿Dios te dice que te salgas del mundo? Veo cara así como, ¿what? ¿Qué le contesto al pastor? ¿No? Claro, Dios no te manda que te salgas del mundo, lo dice Jesús. Estamos en el mundo, pero no somos. Y son cosas completamente diferentes.
Si no, entonces, ¿cómo puedo ser luz en las tinieblas? Lo que Dios demanda es que yo, estando en el mundo, no deje de ser luz. Lo que Dios demanda es, puedes compartir tu vida con los mundanos, pero no vivas como el mundano. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Yo, mi consejo como pastor, cuando él me dice, oiga pastor, pues ¿qué cree? Pues voy a hacer una carnita asada. No lo puedo invitar a usted porque es que van a ir gente que pues no es de la palabra y no se vaya a ofender. Y digo, pretextos, no. Y le digo, está bien. ¿Y qué va a haber? ¿Qué va a correr ahí? No, pues me vas a pasar súper bien, una tarde cómoda, guitarrita, ya sabe cómo soy de bohemio. Pues hay unas frías, porque no me dice la palabra, unas frías, ¿no? Y que me imagina que son, pues no sé, unos trapos húmedos con hielo, no sé, ¿no? Y digo, ay, ¿qué más? No, pues es que tengo tiempo de compadre que tiene desde cuando diciéndome, oye, ¿cuándo me invité? ¿Y cuándo? Ya, pues ya me tiene harto. Y pues, ¿cómo le puedo deshonrar? ¿Cómo le puedo desairar a mi compadito? ¿No? Pues véngase mi compadito, ¿no? A la carnita asada. Y el compadito, pues llega igual con la patona, o sea, que hice una de 2 litros. Digo, para los que no, significa patona, es una botella de 2 litros. Está en el libro del pastor, capítulo, no es cierto. Y luego entonces, ¿en qué parte no entendieron? Que tienen que seguir siendo luz. Para empezar, y lo he preguntado, la casa donde tú habitas no es tuya, es de Dios. Y es un lugar santo, santo, santo. Tu cuerpo donde habita Dios es santo, santo, santo. Ya no te pertenece a ti. Luego, entonces, ¿cómo se te olvida desde ese momento entenebrecer tu pensamiento y tu discernimiento? Claro, porque tu corazón, justamente como Saúl, está que entenebrecido. Y por eso dijo, pues hay que salvar lo bueno, lo mejor, para ofrecérselo a Dios. Yo digo, fíjese nada más, ¿qué le iba a ofrecer Saúl de sacrificio? ¿No? Todo lo malo, que aunque a la vista de nosotros será bueno, el mejor animal, los mejores animales para Dios, pero eran animales que habían sido, ¿qué? No apartados para Dios. Vamos un poquito hacia atrás. Todos los animales que habla Levítico, habla Éxodo, habla Números, los hebreos tenían vamos a llamarle 2 establos. Los establos, los animales que eran para el Señor y los animales que eran para el consumo de la familia. No podían combinar cosas. Oye, nos hace falta un cabrito para el Señor, pues agarre cualquiera de ahí. No, porque era un animal que era ¿qué? Consagrado. Y esa parte se nos olvida mucho por nuestra rebelión y rebeldía. Se nos olvida que tú fuiste consagrado. ¿Qué significa? Apartado para quién. Completito. Entonces, ¿en qué momento se te olvidó justamente que eres una persona consagrada para Dios? Sigo leyendo. Versículo 10. Y vino palabra de Dios a Samuel, diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. O sea, quiere decir, escucha bien, que cada vez que tú cometes algo en contra de Dios o no obedecer a Dios le pones tristeza en su corazón. Le pesa mucho, porque creo que no has entendido que Dios es toda la gloria, toda la honra y toda la magnificencia, toda la obediencia a Él. Y vean lo que dice el versículo 15. No, si Saúl, él se encargó con Saúl. O sea, no solamente entendió mal o quiso entender mal, sino también la verdad, con la forma de cómo se justifica. Muchas veces tú te justificas de tu pecado y no aceptas que te equivocaste. Muchas veces tú sabes que las cosas están mal por tu causa y no tienes ni siquiera un poquito de gracia, perdón, de misericordia, de mansedumbre, de humildad, de decir, la regué, perdóname. Creo que cometí un error o cometí una mala actitud, perdóname. Generalmente somos bien hábiles. Cuando de repente están así los 2 espositos enojándose, de repente uno fue pues, muy rudo, vamos a pensar que con el esposo o con la esposa. ¿Saben lo que dice el ofendido? Dice, perdón, el que ofendió, ¿saben lo que dice? Pues no, que tienes a Dios, ¿dónde está la paciencia? ¿Está bien así? ¿Dónde es como tú reflejas a Cristo en tu vida?
¿Eso es lo que aprendes en varones? ¿Es lo que aprendes en mujeres? ¿Cuándo debería decir, perdóname, porque yo saqué enojo en ti? Acepto que me equivoqué, te pido perdón y me voy a esforzar por no hacerlo otra vez. Ese es un corazón creyente como un corazón como el de Cristo. Así tiene que ser. Y se acaba el problema. Se acaba el problema. Pero el orgullo no te permite decir, me equivoqué, ¿cómo? Los demás se pueden equivocar, pero yo soy perfecto, yo nunca me equivoco. Y la pregunta es así. ¿Es así? No, por supuesto que no. Tienes que tener la humildad y decir, sabes que me equivoqué, hoy la regué, ¿no? Sí, tal vez a lo mejor no era la mejor manera de contestarte, no pasa nada, estoy orando por tu vida. Y las cosas se calman y echamos afuera el espíritu de enojo, de pleito, se va. Dice, someteos a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá. Y creo que hemos entendido mal el versículo. No te sometas a Dios, invita al diablo y el diablo se queda. Vean aquí lo que dice el versículo 15. Dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. El pueblo, perdón. Eres el rey tú, eres tú el papá, eres tú el esposo. Tú tienes un rol delante de los ojos de Dios. No le eches la culpa a alguien más, asume tu responsabilidad de varón. Es tu rol. ¿Dice aquí o no? Es que el pueblo, me dejé engañar por el pueblo. Vuelvo a lo mismo, ¿cuántas veces somos muy buenos para estar justificando y no asumiendo nuestras propias responsabilidades? Y dice así, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Versículo 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de los tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová. Ay, no entiende. O sea, no entiende. O sea, sigue diciendo, Dios, yo estuve bien, el que está mal es Dios, yo estoy bien. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces ya no es él, es el pueblo. Ya no soy yo, es mi esposa, ya no soy yo, son mis hijos, es así. Asume tu responsabilidad por el amor de Dios. Asume tus cosas que Dios te puso como esposo, como esposa. Cada quien dio roles muy específicos, muy concretos para que vivamos en armonía. Dios estableció un orden de autoridad, no solamente en el mundo. También lo estableció en casa, papá, como varón, como sacerdote, como cabeza de la casa. ¿No? En la iglesia, el pastor puso un orden. Donde hay orden, hay bendición. Dios es un Dios de unidad, no un Dios de división. Entonces por eso hay orden y por eso hay que aprender esa parte. Pero tú no puedes echarle la culpa, es que el pueblo, pues tú eres el rey. O ya es al revés aquí. Vamos a las siguientes decisiones de la iglesia lo vamos a poner en votación. ¿Es así? Fíjate una cosa, Dios no es demócrata. Dios es soberano y Él decide. Y si no te gusta, tienes que ponerte a orar para que tengas contentamiento. Se acaba el tema. Jefe, a mí no me gusta que cuando vengan los jefes tuyos, yo tengo que estar a las 7 de la mañana. ¿No puede ser a las 12 del día? ¿Qué dice tu jefe? Claro, ¿no quieres una coquita, tus papitas ahí que estén esperando? ¿Así te dice tu jefe? Si tú no puedes, perdón, habrá alguien que sí pueda estar a las 7 de la mañana, tú no eres parte del equipo, bye, Dios. Hasta la vista, baby, ¿no? Entonces tienes que aprender que las cosas de Dios no son sujetas a estarse, no son opcional, no son opción, no son negociables, ¿no? Las
órdenes de Dios no se cuestionan, se obedecen. Y aquí dice, bueno, es que pues el pueblo, ya sabes qué pueblo me entregó Dios, ¿no? Yo le pedí un pueblo diferente, me entregó esto. Vean lo que dice el versículo 22, que es parte de la predicación. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. A veces estamos más ocupados en el diezmo o en las obras de que yo pueda realizar antes si le estoy agradando a Dios en todo. Para Dios, ¿qué es más importante? ¿El diezmo o tu relación correcta delante de Él? No tomas con el pretexto, porque lo dice, ya ves, dijo el pastor que no hay que diezmar, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Dios es un Dios de orden. Dice, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, ve, deja tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Es lo que dice, orden. No puedes dejar con Dios, entregarle algo a Dios cuando tu corazón está completamente en pecado, amados. Otra vez, ¿qué tipo de animales le quieres entregar a Dios? ¿Tuertos, cojos, mancos, enfermos? Es lo que estábamos entregándole nosotros a Dios en este lugar. Y por eso Dios nos habló el domingo pasado. La adoración y la alabanza viene desde un corazón correcto a los ojos de Dios. No solamente aquí el domingo vienes a alabar al Señor. Dios es espíritu. Y Él demanda ser adorado en espíritu y como Dios es espíritu, puedes adorarlo en cualquier parte. Porque Dios es omnipresente. ¿Lo entendimos? Y entonces aquí dice, y Samuel dijo, se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Qué le costó? ¿Qué le costó a Saúl el ser rebelde, orgulloso? ¿Qué le costó? Su reino. ¿Cuál fue el llamado que Dios te hizo? El llamado que Dios te hizo fue de siervo. Y un siervo, tengo entendido que es aquel que sirve. Ese fue el llamado de Dios hacia su vida. Entonces quiere decir que tú tienes que servir a Dios en todo momento. No necesariamente que tengas que estar dentro de un ministerio, en tu iglesia local. Lo que Dios te llamó fue para que seas siervo. Porque todos nosotros, sé por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que ahí recibamos ¿qué? Todo lo que tú hayas hecho estando aquí en la tierra, haya sido bueno o malo, es lo que tú vas a recibir. Entonces, ¿a quién le está llamando? ¿Quiénes van a comparecer? Los siervos, los creyentes somos siervos. Para ver cuántas coronas seré merecedor para poder llevar estas coronas y aventarlas a los pies de Cristo. Lo fuerte sería que yo llegue con manos vacías, porque nada tiene que ver ese tribunal con mi salvación. Yo, porque soy salvo, llegaré con Cristo. La gente que no sea salva llegará ante el gran trono blanco. Ahí, esos son los incrédulos, junto con Satanás y sus secuaces, ellos serán lanzados al infierno. Pero nosotros los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir coronas de parte de Él. Ahora bien, sí, ya nos ganó el tiempo, pero bueno, dice que la historia de Israel ha sido siempre un ciclo de rebelión y restauración. Dios siempre, cada vez que caía en rebelión Israel, mandaba a un juez, lo restauraba, se portaban unos días bien y otra vez regresaban. Justamente en nuestra vida, ¿contra qué vamos? ¿Contra qué vamos? Vamos contra inconstancia,
con la falta de perseverancia. Israel era así, era muy cíclico. Se portaba bien, se portaba mal. Se portaba bien, se portaba mal. Y Dios siempre ponía jueces o reyes para que pudieran ser de bendición. Y muchas veces Dios permitía que no fueran de esos reyes de bendición porque estaban ya en un estado de pecado atroz. Mucha gente nos quejamos de los gobiernos que tenemos en el mundo, pero eso fue lo que nosotros hoy decidimos. Hoy creo que tenemos una gran bendición. Yo decidí estar en el reino de Dios. Yo ya entré al reino de Dios. Por lo tanto, entonces yo vivo y habito y me muevo en el reino de Dios. Y el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Luego entonces, cuando alguien sea invitado a tu casa, va a encontrar en tu casa como creyente justicia, paz y gozo. No puede encontrar pleitos, no puede encontrar división, no puede encontrar gritos, porque entonces no llegaste al reino de Dios, llegaste al reino del otro. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Luego entonces, si realmente hoy habló Dios a nuestra vida, necesitamos hoy sacar todo espíritu de rebeldía de nuestra vida. Por último, Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, y vamos a ver desde el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, ¿cuál es el mandato? ¿Cuál es el mandamiento? Sométete a todas las autoridades. Voy a hacer un paréntesis. ¿Dónde no me puedo someter? Cuando la autoridad quiera quitarme o que yo sea desobediente ante la autoridad de Dios. Ponle una marca a Romanos y rápidamente Hechos capítulo 5, versículo 29. ¿Qué le pidieron a los apóstoles? ¿Qué le pidieron a los romanos? Los sacerdotes. ¿Qué le pidieron? Que no platicaran más de Jesús, que no proclamasen el Evangelio. Y aquí en Hechos capítulo 5, versículo 29, vean lo que le dijo Pedro a los jefes de guardia y todos los que estaban ahí, a los alguaciles, a los judíos. Dice en el versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí es bien importante, para muchos les ha costado trabajo entender esta parte. Tú te riges ante la ley de Dios siendo cristiano, no ante la ley de los hombres. Es bien importante eso. Tú obedeces a las autoridades porque es un mandato de Dios, siempre y cuando estas reglas de las autoridades del mundo no te eviten obedecer a Dios. Es bien importante eso. Si una autoridad te dice no vayas a la iglesia, ¿qué va a decir? Me lo dijo mi autoridad. Fíjense que Dios estableció la autoridad, lo dijimos hace rato, no solamente a nivel sociedad, también lo hizo en la casa, en la familia. ¿Los hijos tienen que obedecer a los padres? Sí, pero hay una parte en el versículo que dice, Efesios 6:1, en el Señor. El hijo no tiene por qué obedecer a padres si están fuera del Señor. Quiero que le digas a aquella personita que no me has visto nunca. Si hablan por teléfono, diles que no estoy. Yo pregunto, ¿tengo que obedecer la instrucción de mi padre? No, porque es contraria a la ley de Dios. ¿Ya entendimos? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces dice aquí, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo
que de quien se opone a las autoridades o a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer las autoridades, a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas. Yo no me preocupo si de repente aquí entra un policía, yo no voy a huir ni voy a correr, porque yo sé que las cosas no las he hecho. No tengo por qué tenerle miedo a un policía, porque no he hecho nada. Pero si yo veo a un policía y me echo a correr, es porque hay algo que no hice correctamente. ¿Es muy importante eso? Versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces un magistrado, un juez está para castigarlo malo, no lo bueno. Sí, me dirán ustedes, ay pastor, hay jueces y magistrados y hasta ministros mentirosos y demás, ¿no? Sí, pero es un problema de ellos, no un problema nuestro. Eso no me justifica que no lleve una vida íntegra a los ojos de Dios, porque para empezar la salvación es personal. 2, ellos darán cuenta de sí, y yo quiero dar cuenta de sí ante Dios por haber obedecido a las autoridades. Y aquí voy a poner un paréntesis, porque mucha gente de repente dice, yo les pregunto, ¿ya te casaste? Pues nada más vamos por el civil. Pues ya te casaste. Pero es que queremos que el pastor o un líder espiritual, pues nos case. A ver, aquí en México no existe eso. Existen otros países donde el pastor está facultado, tiene la licencia para poder casar y es tan válido como un juez, pero aquí no. Luego entonces, la única autoridad que tiene para poder, la única autoridad facultada para poder extender un certificado de matrimonio, ¿quién es? ¿El pastor? ¿El sacerdote? ¿El líder espiritual? ¿Quién? El juez. ¿Cuándo es bendecido tu matrimonio? ¿Hasta que el pastor ore? No. Cuando tú te casaste frente al juez del registro civil, dice el versículo 1, sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Quién te casó? Una autoridad que estuvo o que está de parte de quién. Entonces quiere decir que tu matrimonio es de igual de bendecido como aquellos que el pastor oró por ellos. Además nosotros oramos por el matrimonio, no casamos. Quien casa es justamente él, aquí en México, el juez, ¿no? Habrá a lo mejor, yo no tengo el conocimiento, pero sé que al menos aquí en México no, lo puede hacer en otras partes, hasta el piloto o el capitán de un barco puede casar porque así está regularizado, pero el caso específico, la enseñanza es, tu matrimonio es bendecido a través de la ordenanza de casarte ante el juez civil. Amén. Luego entonces dice 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Versículo 7, pagad a todos lo que debéis, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Entonces no hay de que se están llevando mi dinero, pastor, y por eso yo no doy impuestos. Eso es una justificante de pecado. ¿Qué es lo que manda la Biblia? Paga tus impuestos, tan. Si él está robando es problema de él y él será juzgado. Tú tienes que obedecer el mandato de Dios. A no le debas nada a nadie, es lo que dice. Pues muchas veces por eso hay que aprender lo que dice la palabra y darle honra a quien se merece la honra. Creo que en esta parte ya hemos aprendido qué es lo que Dios está demandando. Quiere corazones mansos y humildes y no rebeldes. No cuestiones, mejor ponte a orar. Vuelvo a repetir, habrá cosas que a lo mejor a tus ojos no te chequen o no te sientan a gusto. Ponte a orar, deja que Dios obre. Trato de ser muy sensible a las cosas de Dios y trato de ser obediente a las cosas de Dios.
Entonces, yo por eso pido continuamente, oren por el pastor, oren por los líderes, por los servidores y por ti mismo. Es bien importante que todos estamos viviendo una vida de unidad. Dios nos lleva a la unidad, a un cuerpo, somos un cuerpo. Unos serán manos, otros serán ojos, otros serán bocas, pero somos un cuerpo y dependemos de la misma cabeza que es Cristo. Amén. Entonces, de cierto te digo que hoy tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Aprended de mí, dice Jesús. La rebelión no va en esta iglesia, ni en el cuerpo de Cristo, ni en la parte de la enseñanza de Cristo. Al contrario, lo que Dios está hoy diciendo es que tienes que tener una vida de unidad, no de división. Amén. Espero que Dios haya hablado a su corazón. Vamos a levantarnos, iglesia. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre mío, Señor, te doy tantas gracias por tu amor, gracias por lo que tú estás haciendo hoy en esta tu iglesia, gracias porque has sido muy claro en lo que tú quieres que hagamos. Hoy tú demandas, Señor, que seamos mansos y humildes, que dejemos de estar juzgando, que dejemos de estar criticando, sembrando cizaña, que ya no ser más rebeldes, ni haya rebelión en ninguna parte de los creyentes, Señor. Tú nos has llevado a llevar paz, a tener paz, a seguir la paz con todos. Y la santidad, porque sin ella no podemos ver a Dios. Te pido, mi Dios, que tú sigas obrando con poder en cada corazón, que sigas obrando en este lugar, que sigas dándonos ese conocimiento que nos permita en algún momento poder ser instrumentos tuyos para tu reino. Sigo orando, Señor, porque seamos sensibles, seamos receptivos a tus mandatos y ante todo entendidos. Lo único importante en este lugar y en nuestra vida es honrarte y glorificarte a ti, Señor, el autor y consumador de la fe que es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.